conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Hola, muy buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes en este espacio donde compartimos conocimientos de salud y cada vez más llegando a sus casas. Recordemos que esto no es una consulta médica, sino un abanico terapéutico y una forma de cómo prevenir las enfermedades, cómo nosotros desde todo punto de vista podemos abordar a nuestro paciente, buscar ese equilibrio físico, mental y espiritual para que encontremos nuestra salud. De aquí es donde nosotros empezamos a mirar tantas cosas que nos suceden, todas las patologías que empiezan a aparecer, todo aquello que cada vez deteriora nuestra calidad de vida, pero el tiempo pasa y se nos va olvidando cómo abordamos este tipo de enfermedad. Cuando nuestros pacientes llegan a la consulta, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, si vienes a este tipo de consulta, yo la llamo una medicina de la conciencia. ¿Por qué una medicina de la conciencia? Porque en realidad quien se está enfermando eres tú. En realidad quien se tiene que aliviar eres tú. La verdad es que cuando nos hablamos sinceramente, le ponemos el nombre a nuestra enfermedad, cuando encontramos el origen de nuestra enfermedad, nuestro cuerpo puede empezar a rehabilitarse, en algunos casos revertir la enfermedad y en otros casos mejorar en un gran porcentaje todo este mundo de sintomatologías que estamos presentando constantemente. Eh, Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que de pronto es de nunca acabar, un tema que es un motivo de consulta muy frecuente y son todos aquellos dolores articulares, dolores musculares, todo tipo de dolor que nos está quejando. Aquello cómo lo podemos abordar desde la parte de la medicina tradicional y también de las terapias no farmacológicas o terapias complementarias desde la medicina holística, porque recordemos que la medicina solo es una, somos un complemento y tenemos un abanico terapéutico para ofrecerle a nuestro paciente, para mejorar su calidad de vida. Por eso es importante que cuando hablamos del dolor, el dolor tiene el significado y de ese significado tenemos que crear la conciencia para empezar a mejorar. Todos aquellos dolores que nuestros cuerpos expresan pueden ser procesos agudos o pueden ser procesos crónicos. Aquellos procesos agudos son aquellos que nos dan en el momento un trauma, un golpe, un proceso inflamatorio por una enfermedad. Un ejemplo, me da una amigdalitis y la amigdalitis me da inflamación articular. O el dolor cuando me machaco un dedo. De aquí también que miremos el proceso inflamatorio, cómo se nos puede convertir en un proceso crónico y un proceso degenerativo. Este proceso crónico degenerativo lo llamamos así cuando llevan más de 72 horas y no se ha resuelto con tratamiento médico. Entonces nuestro paciente empieza a hacer recaída recurrente y de esta forma empieza a deteriorar su calidad de vida. Encontramos enfermedades como lo son la artritis reumatoidea, la artritis, la artrosis, toda la enfermedad degeneracional de nuestras articulaciones y los procesos inflamatorios por patologías que están acompañando la enfermedad. Por eso de aquí que empecemos a mirar cómo nosotros empezamos a mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando empezamos este proceso de modulación de la inflamación, hacemos en nuestro paciente todo un rompecabezas cuando armamos su historia de vida, que es la historia clínica del paciente. ¿Por qué decimos la historia de vida? Porque el paciente nos expresa cuándo nació la enfermedad, cómo nació la enfermedad y de esta forma el terapeuta, el médico, el profesional empieza a armar este rompecabezas para darle solución a este tipo de inflamación o de patología. Cuando hablamos de la artritis reumatoidea, estamos hablando de ese proceso inflamatorio que se crea en la articulación. Y muchas veces los pacientes cuando llegan a la consulta nos preguntan, doctor, ¿es una artritis? ¿Es una artrosis? ¿Qué es lo que tengo?
Y es bueno que nosotros identifiquemos la diferencia entre una artritis y una artrosis. Cuando nosotros cogemos el nombre y lo partimos y decimos artritis, el prefijo itis significa inflamación. Entonces la inflamación de la articulación, que puede ser por múltiples causas, por el aumento del ácido úrico o por una enfermedad crónica como la artritis reumatoidea o la artritis de la especie que sea. Y el proceso de artrosis es el desgaste que tenemos en nuestra articulación. Nosotros en nuestras articulaciones tenemos un colchoncito que es un cartílago, y ese cartílago lo que hace es como el amortiguador, que hace que las articulaciones no se junten y de esta forma no se produzca daño ni lesión. A medida que va pasando el tiempo, vamos desgastando nuestro cartílago y vamos deteriorando nuestra articulación y se va produciendo el proceso inflamatorio. Por eso cuando yo identifico el tipo de patología, puedo abordarlo de una forma muy fácil. Y si a esto le damos el nombre, ¿qué me produce la enfermedad? Aquí es cuando nosotros empezamos a darle a nuestro paciente una mejor opción terapéutica. Algo muy importante que yo siempre le cuento a mis pacientes como historia, y cuando hablamos de la conciencia, yo les digo, mira, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Les voy a contar la historia de una paciente, donde esta paciente nos explica de cuándo empezó su enfermedad. Es una paciente que durante toda su niñez, ella es de una familia muy grande, ella está en la mitad de entre sus hermanos mayores y sus hermanos menores, pero siempre su papá y su mamá la mandaban a ella a mercar. Y entonces siempre la mandaban a la galería y ella era la que se subía al bulto, la que hacía todo eso. De un momento a otro, ella dice en su casa, es que yo no quiero volver a cargar lo que me están llevando a hacer a la galería. Pues si están mis hermanos mayores y están mis hermanas también, ¿por qué siempre me mandan a mí? Y empieza una pelea con ella misma, con el sentimiento que tenía. Desde ese día, ella dice, me duelen las articulaciones. Ella me contaba que no le dolían, pero para que no la mandaran, dijo, me duelen las articulaciones. 15 días después, la paciente hace una inflamación articular y después de eso lleva 45 años con un proceso inflamatorio crónico de la articulación. Por eso que nosotros miremos cómo podemos en nuestro paciente empezar a rehabilitarlo, cómo lo podemos ayudar, qué opción terapéutica tenemos. Como el tiempo en televisión es corto y tenemos mucho de qué hablar, vamos a ir primero a estos cortes comerciales y vamos a entrar con tema específico con un invitado muy especial, una persona que se ha encargado en este trabajo y este manejo de esta patología. Conexión, conexión, conexión. Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud, Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud, Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
Continuamos con este tema tan interesante, tan importante que son los dolores, tanto articulares y vamos a hablar de otro tipo de patologías. Para eso hoy nos acompaña el doctor Andrés Felipe Rosas, él es especialista en terapias alternativas y maestría en osteopatía. Es un gran profesional que nos acompaña y fortalece el equipo de profesionales de Parques de la Salud, doctor Rojas. Doctor, muy buenas tardes, qué rico compartir con usted, amigo, un gran amigo, colega. Me gusta mucho compartir con él aparte, hoy un set y siempre desde nuestros consultorios. Gracias, doctor Álvaro, amigo, y gracias a todas las personas y qué bueno tocar este tema que es, digamos, los motivos de consulta más comunes que vemos pues dentro de nuestros consultorios y son esos dolores articulares, esos dolores de difícil manejo, esos dolores que muchas veces no tenemos otra opción sino que nos dicen que nos acostumbremos a vivir con el dolor y bueno, esto es lo que nos motiva y nos impulsa a tratar de buscar muchas herramientas para poder llevar digamos que una terapéutica, un ejercicio terapéutico, unas terapias complementarias para poder llevar o ir disminuyendo ese dolor y asimismo mejorar la calidad de vida, porque yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido un dolor y sentir ese dolor que es incapacitante, que no nos deja llevar y hacer nuestras actividades del día a día, pues qué bueno encontrar otras herramientas que nos ayuden de pronto no a quitar o a mitigar totalmente el dolor, pero sí a disminuirlo y a que podamos tener, digamos, una mejor calidad de vida. Es verdad, doctor, y aquí es donde nosotros tenemos, y le estaba contando ahorita a todos, cómo nosotros desde esa parte de la historia de vida de nuestros pacientes empezamos a organizar todo aquello que no le hemos dado conciencia para poder encontrar la ruta de la sanación. Hay una paciente que nos pregunta aquí, dice, tiene dolores articulares, es alérgica a los AINES, una inflamación articular ya hace 3 meses, alérgica a los AINES. ¿Qué me recomienda? Elianis Lizarazo. Bueno, lo primero que debemos hacer, porque nos dicen dolor articular, pero ¿por qué nos está doliendo la articulación? Y es por eso la importancia de asistir a una consulta médica, porque, por ejemplo, tenemos la rodilla. Es que me duele la rodilla, pero la rodilla tiene muchos componentes, así como todas las articulaciones. Entonces, podemos ver que tiene esto azulito, que son unos meniscos, ¿no es cierto? Y puede haber una lesión sobre el menisco que nos está doliendo, puede haber lesión sobre el tendón, ¿no es cierto?, sobre este tendoncito que es el tendón del cuádriceps y hay que ver cómo está la parte muscular. También puede haber un dolor porque aquí se nos comienza a desgastar la articulación y tenemos un proceso de artrosis o porque nos está doliendo el ligamento. Entonces, realmente cuando hablamos de toda la parte de dolores articulares, hay que ir a una consulta, determinar cuál es el origen del dolor, como puede ser una artrosis, pueden haber enfermedades sistémicas, ¿no es cierto?, hasta patologías autoinmunes que inflaman y nos hacen doler las articulaciones, como una artritis, como un lupus, entre muchas otras patologías. Por eso siempre nosotros recomendamos asistir a una consulta para determinar por medio de exámenes, de imágenes diagnósticas, cuál es el origen y a partir del origen comenzar un tratamiento. Por ahora, ¿qué te podemos recomendar? Comienza a quitar todos esos alimentos que generan inflamación, como los lácteos, los enlatados, los embutidos. Yo sé que a veces parecemos, ¿no es cierto?, disco rayado, pero si no comenzamos a renunciar a esos alimentos que nos producen inflamación, pues ¿cómo vamos a encontrar una respuesta terapéutica? Y como el doctor Andrés lo dice, encontramos muchas patologías que son autoinmunes. Y cuando hablamos de la patología autoinmune, estamos hablando, como nosotros le decimos a nuestro paciente cuando aprendimos desde la parte de la especialidad en terapias alternativas con énfasis en medicina tradicional china, esa enfermedad autoinmune es una pelea de yo con yo, es una pelea conmigo mismo. Y desde esa pelea es donde tenemos que empezarle a dar solución, porque muchas veces el dolor de la articulación en el hombro, que es donde construimos el hacer de nuestra vida, y lo que cargamos que no es de nosotros, ¿qué es lo que nos está impidiendo el hacer de nuestra vida? Hoy nos pregunta Diana María Castañeda Narváez, dice, hola, buenas noches, doctor.
quiero saber sobre la esclerosis múltiple degenerativa, si hay algún tratamiento y posibilidades de superarlo. Gracias. Bueno, hay que entender que cuando hablamos de esclerosis es cuando hablamos de un proceso, ¿no es cierto?, de un deterioro que hay a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Si vemos aquí, ¿no es cierto?, este compañero, vemos aquí el cerebro, ¿no es cierto?, y el sistema nervioso se compone principalmente, ¿no es cierto?, del cerebro, que es el sistema nervioso central. Él sale por aquí, ¿no es cierto?, y cuando baja, va lo que llamamos la médula espinal, ¿no es cierto? Y de ahí comienzan a salir los nerviecitos. ¿Qué pasa? En los procesos de esclerosis múltiple hay un proceso de degeneración en nuestro sistema nervioso central y en nuestro sistema nervioso periférico. Es por eso que en este tipo de patologías comienzan a haber pérdidas de la movilidad. Claro, porque es que mi cerebro no recibe la información y no envía la información de que quiero mover el brazo. Cuando yo quiero mover la mano, primero se conectan aquí mis neuronas para mandar la información por el cerebro, por el tallo, para la médula espinal y ahí a los nervios periféricos. ¿Qué pasa? En ese proceso patológico, en ese proceso de enfermedad, hay como un cortocircuito, entonces comenzamos a perder movilidad, comenzamos a perder cierta sensibilidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué es lo que pues realmente nosotros recomendamos? Siempre acompañarlo desde su proceso terapéutico, ¿no es cierto?, con su neurólogo, pero también encontrar un proceso terapéutico a través de las diferentes terapias, fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, y en el caso para complementar se puede utilizar terapias como la ozonoterapia, la apiterapia, que es la aplicación de las abejitas o la apitoxina, que da un estímulo muy bueno en este tipo de patologías, la acupuntura, la terapia neural, la misma osteopatía. Digamos que hay un gran arsenal terapéutico, porque esta patología no es que se va a tomar esto o se va a tomar esto, no, es algo que necesita un trabajo integrativo. El abanico terapéutico que tenemos para ofrecer a nuestros pacientes es muy amplio, y aquí muchas veces el paciente cuando llega a la consulta siempre está buscando el medicamento, y yo creo que no nos pasa solo a nosotros sino a todos los especialistas, que siempre están buscando el medicamento milagroso o el médico que tenga una varita mágica. Yo aquí es donde llamo al paciente a la atención y le digo, bueno, ¿cuál es tu compromiso de empezar a rehabilitarte y empezar a trabajar? Porque muchos pacientes que llegan con el dolor quieren una respuesta inmediata, pero en un proceso crónico degenerativo, vamos a poner un ejemplo, una artrosis degenerativa, no podemos pretender que el proceso de rehabilitación sea de la noche a la mañana. Vemos que hasta con el procedimiento quirúrgico el paciente requiere de un proceso de rehabilitación para reincorporarse nuevamente. Recordemos que ha sido el daño que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, que durante el tratamiento vamos a empezar a rehabilitar para volver a la funcionalidad y mejorar cada día en nuestros pacientes. El doctor nos hablaba ahorita de los dolores articulares y nos hablaba de la artritis, de la artrosis, y hablamos también de esta enfermedad autoinmune. Pero hay un motivo de consulta frecuente en las mujeres y es la osteocondritis. Y ahorita me hacen una pregunta aquí de dolor en el pecho y quiero que la resolvamos entre los dos porque tienen algo que ver con corazoncito y también con esto. Bueno, hay que entender, ¿no es cierto? Y aprovechamos aquí el modelo, porque es que un dolor en el pecho, ¿no es cierto?, que llamamos comúnmente costocondritis, es que aquí, en esta parte, ¿no es cierto?, que es el esternón, que es el huesito que sentimos, y junto con las costillas, lo que realmente lo une es un cartílago, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces comienza a hacerse un proceso inflamatorio en estos cartílagos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los procesos respiratorios hacemos una mala ventilación, es decir, en nuestro proceso de respirar utilizamos mal este musculito que se llama el diafragma, sobrecargamos unos musculitos aquí que se llaman los intercostales y eso hace que se friccione esta zona, este cartílago, y comienza a doler. Otra de las causas es que aquí falta por encima un musculito que se llama el pectoral mayor, y ese pectoral mayor lo que hace es que muchas veces cuando hacemos movimientos repetitivos, barrer, las personas que alzan pesas, que corren,
comienza a generar una fricción sobre la fascia y comienza a hacer un proceso inflamatorio. También por malas posturas, ¿no es cierto? Cuando hablamos a veces que aumentamos la cifosis, o sea que andamos agachados, se disminuye este espacio y comienza a hacer un proceso inflamatorio. Muchas veces también por unos nerviecitos ligamentos que se comparten desde el estómago y desde el hígado, que alteran ciertas fascias o ciertas conexiones, alteraciones gástricas o hepáticas, comienzan a generar estos dolores también. Entonces, eso es como desde la parte mecánica, desde la parte osteomuscular, donde pueden generarse los dolores. Vamos en este momento a estos comerciales, no se muevan porque tenemos opciones terapéuticas que les van a ayudar mucho para que tengan en casa. Conexión, conexión, conexión. La acidez, el reflujo y la inflamación son síntomas de gastritis. Existen algunos compuestos como el óxido de magnesio, gluconato de cobre y zinc encontrados en el col bre y principios activos de plantas como la manzanilla y la caléndula encontrados en la calindra que ayudan a recuperar la armonía del sistema digestivo y poseen propiedades cicatrizantes y desinflamatorias. Porque la enfermedad gástrica sí se puede mejorar con los productos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Recarga tus comidas con una buena fuente de omega 3. El aceite de linaza virgen Vidalia es ideal para aderezar ensaladas y darle un sabor delicioso a tus preparaciones favoritas. Hazlo parte de tus comidas cotidianas. Es una buena fuente de omega 3, prensado en frío, 100% natural y sin aditivos. El aceite de linaza virgen Vidalia además contiene esteroles vegetales. Sentirse activo y saludable es una decisión que está en las manos de cada uno de nosotros. Conexión, conexión, conexión. Y cuando hablamos de dolor, estamos hablando de un sinnúmero de sintomatologías que pueden ocurrir en nuestro cuerpo, no solo de las articulaciones, sino también de otra parte de nuestro cuerpo, como lo son también los órganos. Tenemos una pregunta de Ruth Piña, que dice, doctor, buenas tardes, ¿qué tratamiento puede recomendarme para el dolor de pecho? Hace aproximadamente 3 meses me da dolor de pecho y palpitaciones. Gracias, doctor, y bendiciones. Bueno, era lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, antes del corte comercial, de toda esa parte del dolor, ¿no es cierto?, y cómo está relacionado con el hígado, con el estómago, con toda la parte osteomuscular, con nuestra propia postura, ¿sí? De hecho, si vamos un poquito más allá, podemos ir a ver los músculos del cuello, la masticación, cómo estamos masticando, y ya pues la parte cardiovascular, que el doctor Álvaro es el experto y nos puede... Y hay algo aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta desde esa parte cardiovascular, y tenemos que mirar la intensidad del dolor, y si el dolor es constante o el dolor es pasajero, porque muchas veces nosotros decimos, tengo un dolor en el pecho, y es muchas veces cuando sentimos la punzada, nosotros tenemos un dolor en el pecho que puede ser digestivo, un dolor por inflamación de los bronquios, un dolor por inflamación de los cartílagos intercostales, una esofagitis o un problema cardíaco como tal. La paciente nos refiere, aparte de eso, llevo 3 meses, presento taquicardias. De aquí es importante
que empecemos a mirar en el paciente qué puede estar pasando, desde la parte psicoemocional, por un estrés, una ansiedad que me está llevando a tener palpitaciones y me está llevando a tener una inflamación de la fascia o de los cartílagos intercostales. Mirar si de pronto es un problema digestivo también de nuestra paciente, como ya lo había dicho, pero importante mirar, hacer un electrocardiograma de control, mirar cómo está ese electrocardiograma, si hay algo que esté afectando y empezar en este paciente a definir qué puede ser lo que está alterando. O sea, en este caso tenemos que mirar de muchas formas ese tipo de dolor, y en el dolor del pecho tenemos que ser más cuidadosos para dar los diagnósticos correctos. Hay una paciente que nos pregunta acá, y hablando de lateralidades desde la medicina china, porque ella nos está hablando aquí, tengo un dolor, ya le voy a decir dónde, para que usted también explique esa parte de la lateralidad del paciente. Se nos olvida también que nuestro cuerpo, a veces vamos donde el médico y muchas veces el médico jocosamente le dice a uno, no, le está doliendo la rodilla porque es el envejecimiento. Entonces uno dice, pero es que la otra tiene los mismos años que la que me está doliendo, ¿por qué me está doliendo? Y resulta que desde ese punto de vista tiene mucho que ver. Dice la paciente Olga Marín Galeano: buenas tardes, tengo mucho dolor en la rodilla izquierda. Empezó hace un día, tengo dedo en gatillo, túnel carpiano en ambas manos. ¿Qué debo hacer? Bueno, y esta parte es muy bonita porque de hecho la medicina tradicional china nos habla de que el lado derecho es el masculino, ¿no es cierto? Entonces es la parte yang, y el lado izquierdo es el femenino, es la parte yin. Cuando hablamos del masculino hablamos del dar, y cuando hablamos del femenino hablamos del recibir. Cuando nos vamos hacia la parte de las rodillas, obviamente hay que ir a revisar qué es lo que está pasando con la parte osteoarticular, todo lo que hablábamos en un momento del programa, ver cómo está el cartílago, cómo están los ligamentos, hacer pruebas funcionales. Pero cuando nos ponemos a ver, resulta que las rodillas se asocian con dos cosas principalmente, ¿sí? Una es que es el orgullo o el ego, ¿no es cierto? Esa incapacidad que tengo de poderme doblegar ante ciertas situaciones que no me permite adaptarme, o el estado contrario, ¿no es cierto? Que vivo totalmente arrodillado, ¿sí? Que vivo arrastrándome por el suelo. Cuando entramos a ver un poquito más y hablamos específicamente del miembro inferior izquierdo, o sea, la pierna izquierda, hablamos que son nuestros planes de vida. Entonces, más asociados el lado izquierdo a la familia, si fuera el lado derecho al trabajo. Y es esa parte de que en mi izquierda, ¿no es cierto?, en mi cadera, hablo de mis planes de vida, es más asociados desde la familia a los hijos. ¿Cómo estoy conllevando mi relación con mis hijos? Puede estar asociado a la rodilla, o algo que quiero hacer con mi familia que no lo he podido hacer. Y me llama la atención porque no sé, de pronto sea una personita que le gusta controlar mucho las cosas, y eso se asocia mucho al túnel del carpo, todo lo que se me sale de las manos. Entonces son muchas cosas, obviamente siempre acompañado de exámenes de laboratorios, de imágenes diagnósticas, y ver cómo también desde esa parte emocional complementamos y llevamos un buen tratamiento y un buen proceso terapéutico. Aquí es donde nos damos cuenta que en el dolor tiene su significado, y ya sabemos la lateralidad. Y es importante que el paciente, cuando vaya al médico, y de pronto desde esta parte de las terapias no farmacológicas, siempre le cuente al médico estas cosas que muchas veces la gente dice, eso no tiene sentido, pero la verdad sí tiene mucho sentido. Y cuando empezamos a hablar con nuestro paciente y el paciente empieza a contar y a recordar esa historia de vida, llega y le dice a uno, doctor, tiene toda la razón, esto me empezó después de. Y cuando el paciente le da la conciencia a la enfermedad, el paciente se empieza a mejorar. Aquí es la importancia de eso, que nosotros empecemos, nosotros somos ese medio para ayudar a nuestro paciente a que vaya encontrando esa ruta de la sanación. Hay una pregunta que me parece muy interesante acá de Aura Montenegro, donde dice, buenas tardes doctores, ¿cuál es el tratamiento para una estenosis espinal, hernias discales? Yo quiero que, para que la gente entienda, expliquemos qué es una estenosis espinal. Claro que sí. Bueno, en algún momento hablamos, ¿no es cierto?, de que
el proceso, ¿no es cierto?, de que el cerebro, o la prolongación del cerebro es la médula espinal, ¿no es cierto? Y resulta, voy a aprovechar a coger esta vertebrita, resulta que esto es lo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Son las vértebras, ¿no es cierto? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y la parte sacra. ¿Qué pasa con ellas? Aquí, ¿sí? Este es el cuerpo y van cambiando en su forma, pero generalmente aquí, donde pueden ver, aquí, por aquí pasa la médula espinal y resulta que aquí por encimita, si lo vemos aquí, aquí hay unos colchoncitos que son los discos. ¿Qué pasa? Cuando hay una hernia discal es que el espacio de acá se sale y aquí salen los nervios. Y entonces vamos aquí a esta imagen, ¿no es cierto?, que por aquí salen los nervios y cuando se abomba el disco lo que hace es pincharlo. Y cuando lo pincha es como si, no sé, es como cuando nos pegamos en el huesito aquí, ¿no es cierto?, que nos pegamos en el codo y nos da un corrientazo hasta el dedo pequeño de la mano, es porque ahí nos pegamos en un nervio. Ahora eso mismo pasa, pero a nivel de la médula espinal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Crece tanto que estrecha este canal, ¿no es cierto? Lo vuelve pequeñito, aquí, lo vuelve pequeñito y lo vuelve tan pequeño que el nervio lo que hace es pincharlo y es como si estuviera mandando golpecitos, golpes, 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 golpes. Y entonces, ¿qué pasa? Depende de donde haya la estenosis, baja por la pierna y es el nervio ciático, se va hacia el glúteo y a la parte de adelante es el nervio pudendo, si es arriba se va hacia el nervio mediano, radial, circunflejo, de acuerdo a donde esté la estenosis, es decir, el espacio reducido que pincha el nervio es donde se genera el dolor. Tratamientos hay muchos, ¿sí? La última opción debería ser la cirugía, pero ¿qué debemos hacer? Acompañarlo de un proceso terapéutico como la acupuntura, el plasma rico en plaquetas tiene efectos terapéuticos muy positivos, el ozono acompañado de acupuntura, la osteopatía, porque esto por lo general tiene un origen mecánico, entonces es el complemento de muchas terapéuticas, obviamente con un ejercicio dirigido. Vamos a estos comerciales y después de ellos vamos a hablar de todas estos abanicos terapéuticos para que de pronto desde la consulta podamos llegar a mejorar nuestra calidad de vida. Conexión, conexión, conexión. Una mezcla natural de papaya, manzana, ciruela, avena y chía. Funcional es liberar tu intestino. La obesidad no es un problema estético, es un problema de salud. Y la naturaleza nos provee elementos que pueden ayudar a controlarla. Componentes como el yacón, que según estudios científicos pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. La alcachofa, que posee efectos drenadores y protectores del hígado. Y el té verde, que puede mejorar el metabolismo de las grasas. Todos estos y más componentes naturales los puedes encontrar en productos como glucolina, Alka-Gras y Alka-Green. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Y cuando hablamos de todo este mundo de patologías acerca del dolor, hombre, encontramos tantas cosas que a veces decimos, bueno, pero ¿cómo abordar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el dolor viene desde muchas formas y se me representa de muchas formas. Y es aquí donde nosotros le decimos al paciente, ¿tú a quién le tienes que hablar sinceramente?
y el paciente muchas veces nos dice a todo el mundo menos a ellos mismos. Y aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a pensar que a la persona quien se tiene que hablar sinceramente es a usted misma, porque quien se tiene que aliviar es usted, no el vecino, no el esposo, no el amigo, no el novio, la novia, los hijos. Por eso es importante que usted tome esa conciencia de la enfermedad, se apropie de su vida para darle sanación a todo. Tenemos una pregunta que es un motivo de consulta de moda, que es la fibromialgia, y nos dice Emilsen Valencia Castillo: buenas tardes, doctores, tengo fibromialgia y artrosis. De la artrosis ya hemos hablado, pero yo quiero que hablemos un poquito acerca de la fibromialgia, doctor. Cuando hablamos de la fibromialgia, estamos hablando de hecho de una patología, digamos así, un proceso de enfermedad o de salud, ¿no es cierto? Porque nos viene a enseñar algo que se viene presentando últimamente y está muy asociado al estilo de vida, ¿no es cierto? Y más a ese estilo de vida, a ese estilo emocional y mental, porque es que realmente cuando entramos a consulta y nos damos cuenta, las personitas que generalmente tienen este diagnóstico se asocia mucho a procesos emocionales, a niveles de estrés elevados, donde hay un eje, ¿no es cierto?, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, que lo que hace es que cuando está en niveles de estrés muy elevados, comienza a elevar algo que se llama el cortisol, y ese cortisol por mucho tiempo comienza a ser un proceso inflamatorio crónico en toda la parte que llamamos fascia. Y entonces las personas de la fibromialgia dicen: es que me duele acá, 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 donde me tocan me duele. Claro, porque es que esa fascia, que es lo que nos recubre, es como este peto que yo tengo. Cuando yo toco acá, se siente hacia abajo. Cuando está tenso acá arriba, se siente hacia abajo. Y es lo mismo, porque mi estrés está tan alto, mi cortisol está tan alto, que toda mi parte muscular está lista para huir, está lista para defenderse. Entonces hay que entrar a ver desde esa parte emocional: de qué me estoy defendiendo, qué rabia tengo, de dónde quiero huir, para que mis músculos estén tan tensos. Y claro, ¿qué pasa? Y el dolor es muy similar como cuando vamos y hacemos gimnasio y hacemos muchas pesas, que realmente lo que hace es un proceso inflamatorio de recuperación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las personas de la fibromialgia? Es como si todos los días fueran al gimnasio, ahí sí, como dicen vulgarmente, a reventarse los músculos. ¿Por qué? Porque al otro día no se pueden tocar, están inflamados, tienen mucho dolor, pero es realmente asociado a ese proceso de rabias, de perdón, de bajar los niveles de estrés. Y es una persona con un diagnóstico de fibromialgia, realmente el mejor consejo que nosotros le podemos dar es que tome una pausa en su vida, que evalúe cuáles son sus prioridades, que retire esas cosas que le generan estrés, y obviamente acompañado de muchas terapéuticas que ya las hemos tocado, como la acupuntura, el ozono, la apiterapia, pero siempre en este caso, y ojalá dentro de todos los procesos terapéuticos, siempre acompañados de esa parte emocional y mental. Recordemos lo que el doctor acaba de decir y vamos a partir la enfermedad: fibra, míos, músculo, algia, dolor. Es el dolor de la fibra muscular. Muchos nos preguntan, ¿por qué se da? ¿Cuál es la etiología? Y la única etiología es el estrés y la ansiedad. Lo que decía el doctor es importante: haga una pausa en su vida, mire lo que hay en su vida, qué es lo que lo está llamando a que haga esta pausa, para que empiece a rehabilitar. Encontramos muchas terapias que el doctor ha hablado: la acupuntura, la terapia neural, el plasma rico en plaquetas. En un minutico, doctor, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, recordemos, ¿no es cierto?, la parte de la terapia neural lo que hace es reconectar, ¿no es cierto?, por eso se llama neural, esas vías neurológicas que realmente están alteradas, que se llaman metámeras, ¿no es cierto? Metámera es esa parte que representa mi hombro, mi músculo, pero también mi estómago, es reconectar esa parte para recomenzar, ¿no es cierto?, para darle ese impulso de voltajes, ese impulso eléctrico a las celulitas para que vuelva a hacer esa conexión. La acupuntura, que es algo que viene desde hace más de 5.000 años, que nos permite reconectar esos canales energéticos, el ozono, que es antiinflamatorio y también tiene un efecto bactericida, el plasma rico en plaquetas, que está muy asociado a células madre, es decir, a la regeneración, la apiterapia, la pitoxina, que vuelve a darle información ideal a nuestro sistema inmunológico. Y bueno, encontramos muchas terapéuticas que realmente lo que nosotros invitamos es que asistan a una consulta a partir de una buena historia de vida,
demos un diagnóstico y ahí comenzar un tratamiento con las múltiples terapias que podemos encontrar. Por eso es importante que cuando vamos a una consulta siempre llevemos con claridad lo que tenemos, abramos con la palabra sincera de nuestro corazón a nuestro terapeuta, a nuestro médico, para que podamos encontrar esa ruta de la sanación. Por eso, desde la parte de la medicina integrativa, vemos al paciente como un todo. El paciente tiene esa esencia de vida que nos muestra lo más grande. Doctor, tenemos mucho tema de qué hablar y creo que cada día vamos a ir avanzando como lo ha hecho con mi tío Jorge Enrique, con el programa, enseñando cada vez más. Sigan con nosotros en Conexión Vital, porque cada día vamos a encontrar cosas maravillosas. Hoy vamos a hablar sobre el dolor lumbar. Todas las personas en algún momento de la vida tendremos dolor lumbar por las posiciones, por ejercicios que hagamos de forma inadecuada, por estar mucho rato acostados, por estar mucho rato sentados. Entonces cualquier persona puede estar susceptible a un dolor lumbar. Es muy importante que cuidemos nuestro cuerpo para que esos dolores sean lo mínimo posible y que las personas que estén enfermas, por ejemplo, de una hernia discal, que tengan una patología crónica en su columna, tengan muy fortalecidos los músculos abdominales para que esos dolores sean mucho menos frecuentes y esas personas puedan tener una buena calidad de vida. Un ejercicio muy importante que le podemos trabajar todos los días y todo el tiempo, mientras estemos esperando la buseta, mientras vamos en el carro, mientras estamos esperando el semáforo, en cualquier momento que nos podamos regalar para nosotros, es simplemente aprender un patrón de respiración. Ese patrón de respiración nos va a ayudar a llevar más oxígeno al cerebro y nos va a ayudar a fortalecer los músculos abdominales y de que de esa forma no caiga todo el estrés sobre nuestra columna, sino que nuestro abdomen nos ayude también a cargar el peso de nuestro cuerpo. Entonces el ejercicio es muy sencillo y como les decía, los pueden hacer en cualquier momento del día, se puede hacer acostado, sentado, de pie, y es poner una mano sobre el pecho, una mano sobre el abdomen. Cuando respiren profundo, lo que hacemos es tratar de sacar el abdomen y cuando botamos el aire tratamos de que el abdomen llegue lo más adentro posible. Vamos a sentir que nuestro ombligo intenta tocar la columna. Entonces voy a hacer el ejercicio para que notemos cómo es el movimiento del tórax y del abdomen. Tomo aire y cuando lo boto lentamente, el abdomen va lo más adentro posible. Mi mano de apoyo del abdomen solamente sigue el movimiento, no intenta como llevar el abdomen hacia adentro, sino que solo lleva el patrón de respiración. Nuevamente tomo aire y cuando lo boto, llevo fuerte, 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 fuerte mis músculos abdominales y mi ombliguito hacia la columna. Ese ejercicio realmente es muy sencillo ya cuando tenemos un programa de entrenamiento o cuando estamos tratando de tener una rutina de ejercicio en casa, lo que hacemos es acompañarlo de unos abdominales llevando el patrón de respiración, pero la respiración la podemos hacer en cualquier momento del día. Cuando esos dolores se vuelven muy persistentes y hay espasmos o contracturas muy fuertes en la espalda, tenemos otras opciones de tratamiento. Y una opción de tratamiento es el equipo de ondas de choque. Entonces, a continuación vamos a ver. Ella es una paciente que tiene un dolor crónico en la espalda porque tiene un espasmo, ha intentado hacer terapia, ha intentado tener infiltraciones, ha intentado muchas cosas relajantes musculares sin lograr éxito, porque ese músculo lleva tanto tiempo contraído que ya no entra oxígeno y como no entra oxígeno está empezando a generar toxicidad dentro del músculo y eso está mandando mensajes a su cerebro de dolor crónico. Entonces lo que vamos a hacer con un equipo de ondas de choque como este es aplicar un gel. Cuando aplicamos el gel, le explicamos al paciente que va a sonar un poquito duro, según la intensidad que ella tenga del dolor puede llegar a doler un poquito, pero no es un dolor intenso, y vamos haciendo un barrido sobre la piel. Entonces, en este momento voy a hacer la aplicación, entonces le vamos a poner un poquito de gel a la paciente, muy bien. Esto es simplemente para mejorar la conducción y la forma en cómo el equipo va desplazándose.
Realmente esta es la estrategia del tratamiento. Acá, como pueden ver, el equipo, él nos va marcando la cantidad de ondas que se van poniendo en el cuerpo para ayudar a descontracturar ese músculo. Entonces nos va a contar aproximadamente 2000 ondas. No es muy doloroso, como les decía, puede llegar a ser muy agradable la sensación, depende de lo estrecho que esté ese musculito, pero puede llegar a ser pues agradable. La terapia se hace una sesión a la semana, y lo que esperamos es que realmente ella vaya mejorando su agilidad o su posibilidad para mover la columna y pueda recobrar nuevamente sus actividades que hacía previamente. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Julio César Ríos, soy médico cirujano, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Mi especialidad es más enfocada en acupuntura específicamente o medicina tradicional china. Hoy vamos a tocar el tema del dolor crónico. El dolor crónico, según las definiciones, es un dolor que dure más de 6 meses o que tenga una evolución mayor a 6 meses. ¿Cuáles son los componentes del dolor crónico? Los dolores crónicos tienen mucha relación con la parte mental, porque la afectación que va produciendo en lo mental por tener un dolor continuo y crónico, pues genera que se vuelva como un ciclo vicioso donde aumenta el dolor, me aumenta la parte de ansiedad, se me complican las emociones y el dolor sigue empeorando. Entonces, como tal, tenemos que hacer como una interrupción de ese ciclo o de ese círculo que se está formando. Desde las terapias alternativas, que es lo que nosotros hacemos aquí en el Parque de la Salud del Dr. Rojas, tenemos varios enfoques que pueden servir. Uno es el enfoque de los fitoterapéuticos, en el cual manejamos colágeno, manejamos cloruro de magnesio, manejamos también apis y árnica, que son homeopáticos, que nos ayudan en el manejo. Hay otro manejo ideal que es el aceite, que son omega 3. Los omega 3 son antiinflamatorios por excelencia, que son de obtención natural, generalmente de aceite de pescado, que también nos ayudan en el manejo del dolor. Pero yendo más allá de solo la medicación, también usamos otras terapias. En el caso mío específico, el uso de la acupuntura y con mayor evidencia la electroacupuntura en el manejo de todo tipo de dolor crónico, pasando desde los dolores de artrosis o de enfermedad articular degenerativa, teniendo también los dolores de fibromialgia, los dolores también agudos se pueden manejar con esto, pero específicamente el crónico es nuestro enfoque para poder tratar de desmedicalizar estos pacientes. También se usa la osteopatía, que es uno de nuestros compañeros, que es el doctor Andrés Rosas, quien es el experto en esta ciencia, en la cual a través del manejo de las fascias se puede manejar el dolor. También hacemos terapia neural en cabeza del doctor Rojas, que es nuestro maestro en terapia neural. También se hace la terapia neural, usamos procaína, donde buscamos quitar focos específicos de dolor, diciéndole a la célula con la procaína: célula, arranque a trabajar, defiéndase usted sola, ayúdese con el dolor. También manejamos biopunturas. Las biopunturas significa llevar medicamentos, sean homeopáticos o homotoxicológicos, llevarlos directamente a los sitios de dolor. Se hace como similar a lo que en la medicina ortodoxa se llama una infiltración. Eso también nos produce excelentes resultados. También hacemos la parte de terapia física, hacemos la parte de spa, donde podemos manejar también el dolor y nos ayuda también a manejar las emociones de los pacientes. Les di un breve recorrido por todo lo que hacemos en cuanto a dolor crónico, pero no olviden que lo más importante es qué debo comer. Es muy importante usar la dieta antiinflamatoria, es importante disminuir la carne roja, disminuir la cantidad de lácteos y sobre todo disminuir los dulces. Hay otro que oxida demasiado, que son los aceites parcialmente hidrogenados, que son los aceites de marca con los que hacemos de cocinar. Realmente esos aceites no se deben usar. Las personas que tengan artritis, artrosis o dolores crónicos, por favor no usen este tipo de aceites. Pásense aceites prensados en frío, específicamente puede ser también el aceite de coco o el ghee, lo que más nos ayuda. No siendo más, decido despedirme. Muchas gracias por la colaboración y por estar pendientes. Un abrazo para todos.
conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.